Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Qué bueno, me da mucho gusto. Yo también. Voy saliendo de una gripita, pero eso es parte de la vida diaria. Bueno, aquí estamos en este jueves 9 de enero del año en curso 2025, grabando nuestro videoblog número 2 de Acrisolándonos. ¿Recuerdas? Acrisolándonos. Quedamos que íbamos a iniciar un plan de acrisolamiento porque México necesita que sus ciudadanos lo sean en toda la extensión de la palabra y que ese acrisolamiento, bueno, lo vamos a procurar con buenas pláticas, temas de carácter político, temas de carácter social, temas de carácter cultural, incluso deportivo. Lo importante es que cultivemos nuestra mente, cultivemos nuestro pensamiento y seamos cada vez mejores. Ya quedamos claros que el acrisolamiento es per secula per seculorum. Pero claro que no vamos a estar nosotros por los siglos de los siglos, sino que lo vamos a instituir entre todos. El tema de hoy, o los temas de hoy, proponemos sean gobierno, ciudadanía, política. O bien podemos empezar con la política. Total, se trata de ir normando y unificando criterios hasta donde vayamos pudiendo. Ya sabemos que hay margen para disentir y eso es válido. El disentir, el disentimiento enriquece, no empobrece. ¿Por qué? Porque da variedad de ideas, da lluvia de ideas. ¡Qué bueno! El concepto de política, estarás de acuerdo conmigo, es un concepto de la Grecia clásica. Recuerdas que en aquellos tiempos no eran países, no eran naciones, eran ciudades-estado, allá en la Grecia clásica. Llegó a haber incluso la Liga de las 200 naciones, Tebas, Esparta, Atenas. Bueno, ¿para qué tratar de hacer memoria si va a ser imposible recitarlas todas? Una por lo prolongado y otra porque no nos las sabemos. Pero entonces, como eran ciudades-estado, no quiero pensar que eran nada más la mancha urbana. No, era como un municipio. Es más creíble que sea un municipio. La ciudad principal y algunos otros caseríos por ahí, terrenos de siembra, terrenos para ganado, en fin. Eran, yo creo, como lo que después en la Roma se llamó municipia. Los municipios, la mancha urbana más. Algo más de terreno, puerto, algo para la cuestión económica. Entonces de ahí viene la palabra polis. Entonces dice política, entonces, ¿qué querría decir? Psíquica significa ciencia. Entonces, el saber, pues, ¿qué querría decir? Todo lo que se refiere el saber sobre la ciudad, todo lo que trata sobre la ciudad, entendiendo por ciudad no los edificios, como una escuela no es el edificio, la escuela son los alumnos, el personal docente y administrativo. Igual en las ciudades, en los pueblos, lo integra la gente. La gente es lo importante en todo esto. Entonces, la polis griega y política,
todo lo que se refiere a la polis, todo lo que se refiere a la ciudad. Entonces, de ahí viene la cuestión de política, todo lo que se refiere a todos, ¿verdad? Si queremos una definición, pues vamos ahí mismo en Grecia. ¿Qué les parece la de nuestro querido amigo Aristóteles? Que dijo: gran cosa es hacer el bien a un solo hombre, pero más maravillosa y más divina es hacer el bien a los pueblos y a las ciudades. Y a eso se refiere la ciencia política. Así lo dice en su libro La ética nicomaquea, que viene ahora junto con la política. La ética nicomaquea y la política en el mismo libro, pero esa definición de política Aristóteles nos la da en la ética a Nicómaco, que era su padre de él. Entonces, ¿qué les parece esa definición? El bien para los pueblos y para las ciudades. No el bien para una parte del pueblo, para mis afines. No, no el bien para mis cuates, no el bien para los de mi partido, no, el bien para los pueblos y para las ciudades. Eso es la política. Lo hablábamos en el anterior blog. La política es ver por todos, el bien común, el beneficio colectivo, sin distinciones. Y entonces, pues ahí está la política. Y la política es la base principal en la formación de los gobiernos. Gobierno. Y aquí nos damos un pequeño salto, nos brincamos al segundo tema, el gobierno. ¿Qué es el gobierno? Todo el mundo manejamos la palabra, el gobierno. ¿De dónde viene? ¿Cuáles serán sus raíces? Su historia. Brevemente podemos comentarla. Fíjense, cuando los romanos se volvieron marinos también, para su ejército, para sus negocios, tenían sus barcos. ¿Se acuerdan? Que los tenían, que les llamaban trirremes, cuatrirremes, quinquerremes, los que tenían hileras de remos, ¿verdad? Entonces ellos en ese tiempo al timón le llamaban gubernaculum. Fíjense, gubernaculum al timón. Entonces, ¿quién iba al tanto del timón? El timonel, ¿verdad? Entonces, el timonel era el que llevaba bajo su control el gubernaculum. Pero el timonel no decía para dónde le vamos a dar. El timonel no señalaba el rumbo. El rumbo lo señalaba y lo sigue señalando el capitán. El capitán dice, hay que tomar este rumbo norte, este rumbo oriente, tantos grados, latitud, altitud, en fin, así le da las instrucciones. Y el timonel que lleva el gubernaculum, él tiene que darle por donde el capitán les dice. Ahora, ¿qué nos parece si completamos la analogía? Gubernaculum entonces es donde se gobierna la nave. Timonel es el que maneja el gubernaculum. Y el capitán es el que dice por dónde hay que darle. De ahí viene pues la palabra gobierno, donde nos dice claramente, el gubernaculum es el gobierno, sí, pero el timonel es el que lleva el gobierno. Pero él no dice por dónde. El capitán es el que dice por dónde. Y el capitán es el pueblo, amigos. Fíjense, qué sencillez histórica clásica de dónde viene la palabra gobierno. Y hay que tener bien claro. Entonces nosotros pueblo tiene que decirle al gobierno por dónde le dé. Eso así de sencillo. Él solamente lleva la nave del Estado. Sin embargo, en la gran realidad, incluso en la mayoría de todos los países, vemos algunas anomalías, algunas cuestiones que no se complementan con lo que deben de ser.
Por ejemplo, aquí, cuando nos llama un diputado, para decir, oigan, hay un tema que queremos tratar, hay una iniciativa de ley sobre cuestiones de salud o de educación o de seguridad, y yo quiero que aquí en mi distrito opine mis representados para yo eso llevar allá al Congreso, esa posición, la de mi pueblo, la mayoritaria, la posición mayoritaria de mi pueblo, esa voy a llevar al Congreso y esa voy a defender. Claro, como es por mayoría de votos, no sé en qué vaya a quedar, pero yo voy a cumplir con mi obligación, yo diputado, yo senador, diputado federal o local, a los congresos locales. Prácticamente no lo hacen, amigos. Marcan ellos el rumbo. Entonces, ¿qué sale resultando? Pues que nos llevan por los rumbos donde el pueblo algunas veces no quiere. Quizá algunas veces sí, o muchas veces, o la mayoría de las veces, no sé. Pero normalmente el pueblo no es consultado. Y el pueblo es el patrón. Y el gobierno debe ser el servidor. No, nada más es el timonel. ¿Por qué además? Porque nosotros le pagamos. Nosotros cooperamos para el sostenimiento administrativo del gobierno y para que haya dinero para realizar las obras de beneficio colectivo para lo que los tenemos ahí. Entonces, recuerden, los pueblos, el romano, el griego, no llegaron a ser tan grandes nada más porque sí, así, nada más porque así se dieron las cosas. Recuerden el Ágora en Atenas, recuerden el Campo Marte en Roma, donde el pueblo se reunía y exigía tal o cual situación o reclamaba tal anomalía y tenían los gobernantes, tenían que seguir las instrucciones de ese pueblo que se aglomeraba en esas plazas para hacer sus exigencias. Bueno, no digo que haya sido exactamente así, ni que haya sido lo más correcto, pero sí existen indicios de que esos pueblos supieron hacer historia grande, historia trascendente. Casi no decimos ninguna palabra si no viene de lo que ellos hablaban. Han sido muy grandes. El derecho romano nos tiene influidísimos. En fin, todo el pueblo que ha sido grande ha sido realmente muy participativo. Sus ciudadanos lo han sido en toda la extensión de la palabra. Entonces, la política ha sido entendida en esos tiempos. Ahora no sé Italia, no sé Grecia. Sobre todo de Grecia, no creo que estén haciendo gran honor a ese pasado histórico de su país, pero no se oyen grandes cosas. A veces sucede que no se oyen porque están bien. Luego a veces se oyen, por ejemplo, el caso de Venezuela, que este viernes 10 de enero no sabemos qué va a pasar. Se oye muy fuerte. ¿Por qué? Porque andan con muchos problemas. Entonces, quizá Grecia e Italia ahorita no hacen mucho ruido porque están muy estables. Ojalá, qué bueno. Entonces, ya vimos. La política, ¿de dónde viene? De que se refiere a las ciudades, a los pueblos, el bien para los pueblos y las ciudades. El gobierno, ¿qué quiere decir? Que tenemos a nuestros empleados utilizando nuestros recursos para realizar obras que nosotros por sí solos no podemos realizar. Un programa de educación, un programa de salud, un programa de seguridad pública, la inmensa mayoría de los ciudadanos no podemos hacerla. Por eso tenemos ese gobierno, tenemos el gobierno para asignarle nuestros recursos y que él haga por todos lo que cada uno de nosotros no podemos hacer. Esa conciencia debemos asumir como ciudadanos y en lo sucesivo con todo respeto, con toda firmeza, con cariño, con lo que quieran,
pero a nuestros gobiernos hay que señalarles nosotros el rumbo, porque gobiernos han ido y gobiernos han venido y prácticamente el pueblo nunca es consultado para cambios constitucionales, modificaciones de leyes, derogaciones de leyes. Entonces, pueblo, en buen plan, sin tener que pelearnos con nadie, sin tener que odiarnos con nadie, vamos asumiendo nuestro papel, vamos siendo ciudadanos en toda la extensión de la palabra, promoviendo la política en toda su extensión de la palabra y teniendo un gobierno que sepa hacer su rol, que sepa hacer su trabajo a partir de lo que el pueblo señale. Ese ha sido el rumbo que nosotros tomamos hoy en Acrisolándonos para ir tomando conciencia de lo que nos falta por hacer, de lo que tenemos que hacer, porque concluyo con esta frase un poquito lapidaria. A nuestro México no le hacen falta buenos gobiernos. Eso es secundario, eso es derivativo. A nuestro México lo que le pueden estar haciendo falta son ciudadanos en toda la extensión de la palabra. Porque cuando eso quede subsanado, los resultados se verán en gobiernos excelentes, apreciados, respetados por el pueblo, porque hacen lo que el pueblo manda. Igual que si tenemos un empleado, igual que si tenemos un trabajador, tiene que hacer lo que nosotros le señalamos. Entonces, así igualito es la cuestión de política, ciudadanía, gobierno, o política, gobierno, ciudadanía. En el orden que quieran. Aquí el orden no altera el producto, el orden de los factores nos enseñaron en aritmética. Entonces, muchas gracias por su atención y continuamos. Hay que seguirnos uniendo, hay que seguir formando esta red, porque hay que seguirnos acrisolando a los más que se puedan y formar una red de acrisolamiento hasta llegar a tener un país completamente feliz, completamente progresista, como lo queremos, como será el México que todos queremos tener. Muchas gracias.